Oye, tranquilo, viejo. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro cuarto espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. La orden del día ya la conocen: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Las actividades que habremos de llevar a cabo a lo largo de este cuarto espacio abierto. Así que nuevamente siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación, aquí en Prepa en Línea 0, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de este cuarto espacio abierto? Pues el propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta segunda semana de trabajo. ¿Cómo habremos de hacerlo? Pues a través de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Recordemos algunos puntos importantes que suelo traerlos a los espacios abiertos para que ustedes los tomen en cuenta, ¿ok? Revisar las reglas de etiqueta, la revisión de las rúbricas, referencias, evitar el plagio y sobre las actividades integradoras de esta semana. En cuanto a las reglas de etiqueta, recuerden que es importante que las revisen, es extremadamente importante, aunque ustedes no lo crean. Recuerden que estamos en un ambiente virtual, el cual demanda cierto comportamiento, ciertas formas de interacción que no tendrían por qué diferir de las que podríamos llevar a cabo en la presencialidad, es decir, una interacción basada en el respeto sobre todo. Recordemos que hoy en día tenemos unos fenómenos sociales muy importantes que están demandando algunos cambios necesarios en cuanto a la enseñanza-aprendizaje y las mismas formas de interacción entre todos y cada uno de los involucrados en estos procesos de aprendizaje: profesores, alumnos, directivos, administrativos, que de pronto, hoy ustedes seguramente se han enterado de tantos problemas que han surgido en la presencialidad, de profesores agrediendo alumnos, alumnos agrediendo profesores, que deseamos eso no se lleve hacia estos entornos virtuales y tengamos en consideración cómo debemos comportarnos y cuáles son nuestras responsabilidades de cada uno de los involucrados, tanto de asesores en este caso, como de estudiantes. Es extremadamente importante, aunque ustedes no lo crean. De pronto perdemos del foco nuestras propias responsabilidades, tanto asesores quizás como estudiantes. No nos damos cuenta que gran parte del éxito o fracaso está en nuestras manos, y hablo de los estudiantes. En cuanto al modelo de prepa en línea, gran parte del éxito, o si no es que la mayor parte del éxito, está en sus propias manos. Ustedes deciden en qué momento abordan cada uno de sus trabajos. Hay una flexibilidad en cuanto a los horarios, tienen 7 días de trabajo para cada unidad y tienen horarios que quizás no están tan estrictos, tan rígidos, y que a ustedes les permite, ya sea en la madrugada, en la mañana, en el día, hacer sus actividades, pero hay periodos específicos de trabajo, ¿ok? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque no es la escuela abierta, es una escuela o es un modelo de enseñanza formal, ¿ok? La escuela abierta es muy distinta, en la cual ustedes pueden avanzar, sí, también a su ritmo, pero ustedes marcan los tiempos prácticamente de evaluaciones. Pueden terminarla en 3, en 6, en 9 o en años quizás, mientras que en prepa línea hay un punto de inicio y hay un punto de conclusión claro, ¿ok? Entonces tómenlo en cuenta,
hagan un examen de conciencia si realmente están haciendo lo necesario para cumplir con éxito cada una de sus responsabilidades y en qué medida estas incumplimientos quizás que quizás lleguen a tener algunos están afectando y que de pronto estamos culpando, responsabilizando a otras personas cuando nosotros mismos somos los responsables del avance de cada uno de los módulos en los que vamos trabajando, ¿ok? Entonces, revisen esas reglas de la etiqueta. Revisen las rúbricas, por favor, nuevamente. Las rúbricas les dicen que están evaluando. Por ejemplo, para la actividad integradora número 2, les señalan específicamente cuántas preguntas tienen que tener de manera clara para poder tener cierto porcentaje de calificación. Si no cumplen con esas preguntas, que me parece que el mínimo son 6, es obvio que esa tarea va a terminar decreciendo su calificación o hasta quizás no va a cumplir. La misma rúbrica les dice cuántas preguntas necesitan y les dice, al igual que las actividades, en qué tiempo verbal o gramatical deben estar esas 10 preguntas. No son 10 preguntas en cualquier tiempo, no son 10 preguntas en futuro, no son 10 preguntas en presente progresivo, son 10 preguntas en pasado simple, 10 preguntas. Y son 10 preguntas sobre un tema en específico que me parece que es la historia de su familia. No son 10 preguntas acerca de no sé si viajaron a la Luna o a Marte, que aunque ustedes no lo crean, ha habido tareas que hablan de eso, que se inventan 10 preguntas que no tienen la mayor relación con la actividad y por ende no van a terminar cumpliendo con lo que se pide. La misma actividad le señala exactamente qué es lo que se solicita, ¿ok? Ahora, ha habido algunas pequeñas confusiones con estudiantes que me señalan que si las tareas son en español, las tareas no son en español. Todas y cada una de las tareas son en inglés. Algunas, como la de la actividad integradora número 4, piden su versión en español, pero no son en español, todas son en inglés. Y ha habido algunas quejas de estudiantes que señalan que cómo piensan o cómo pensamos nosotros que ustedes van a hacer las tareas si no saben inglés. Y aquí viene esto que es extremadamente importante, en lo cual vuelvo a que por favor hagan este examen de conciencia y tengan en claro que la plataforma, sus recursos y además ustedes mismos deben agregarle a todo esto lo necesario para poder aprender cada punto gramatical. Si después de revisar la plataforma, sus videos, sus recursos, y después de que ustedes mismos ya indagaron, ya investigaron cada punto gramatical, siguen sin poderlo tener claro o siguen teniendo dudas, pueden acercarse con el asesor, en este caso conmigo, a través del mensajero, a través del correo electrónico o en los espacios abiertos, ¿ok? Pero gran parte de la responsabilidad del aprendizaje de cada punto verbal es de la plataforma junto con ustedes. De verdad, ténganlo muy en cuenta porque si no lo tienen en consideración, seguirán responsabilizando a otras personas, a otros entes que no tienen esa responsabilidad. Mi responsabilidad es asesorarlos, guiarlos en el proceso, evaluar sus trabajos, pero el responsable completo o prácticamente la mayor parte del aprendizaje es tanto la plataforma como ustedes mismos. Por eso se espera que indaguen, que busquen, que quizás así como buscan podcasts o no sé, youtubers en estos canales de YouTube, tengan esa misma iniciativa para indagar, para investigar. La información hoy en día está a un clic de distancia. Lo único que necesitan es un dispositivo e internet. Así que no hay pretexto hoy en día para decir que no saben algo, porque todo ya está en la red, aunque ustedes no lo crean. Así que personas que siguen justificándose que, por ejemplo, dicen es que yo no sé esto porque yo no fui a la escuela, es que yo no fui esto porque esto y porque el otro, créanme, hoy en día ya no es posible seguirse justificando con eso porque toda la información está a un clic de distancia. Lo único que requieren es las ganas, los ánimos, el interés de querer aprender, ¿ok? Tómenlo en consideración, no estoy quitando de mis manos la responsabilidad de asesorarlos, de guiarlos, sino de hacerlos conscientes de por qué es que algo funciona o no, qué es lo que ustedes tienen que hacer para que esto pueda salir a buen puerto, ¿ok? En cuanto a las referencias, recuerden que las referencias no decrecen su calificación si es que no están, pero se espera que estén en cada una de las tareas
debido a que tiene que ser ya un hábito prácticamente, que coloquen de dónde es que aprendieron el punto gramatical. Algunos estudiantes me ponen de pronto abajo de las tareas que no pusieron referencias porque la información es de ellos, que cómo se van a poner ellos como autores. Y les señalo, no es en sí la información, o sea, la tuya que pusiste, no sé, con relación a tu vida cotidiana, sino de dónde aprendiste a utilizar el presente, el pasado, el futuro, los verbos, los colores, de dónde lo aprendiste. Algunos dicen, es que tomo cursos aparte. Bueno, lo puedes poner también quizás ahí para dejarlo claro, ¿ok? Actividades integradoras de esta semana. Recuerden que tenemos dos. Tenemos A Happy Day y tenemos Making My Family Timeline. Ambas tareas evalúan el uso del pasado simple. Ambas tareas, ¿ok? El tiempo gramatical a evaluar es el pasado simple. De la actividad integradora número 3 tiene algunas preguntas que les van a permitir a ustedes guiarse para hacer o resolver la tarea, ¿ok? Pero las preguntas no son en sí la tarea ni las respuestas, sino que con base en las respuestas tienen que construir un párrafo. Eso es lo que se está evaluando, ¿ok? Y obviamente haciendo uso del pasado simple, que es el tiempo estelar. De la actividad integradora número 4, lo estelar son, o más bien dicho, lo importante de la actividad integradora número 4 vuelve a ser el tiempo verbal, que es el pasado simple. Pero si dentro de las 10 preguntas, o más bien dicho, si las 10 preguntas están mal, prácticamente toda la tarea va a estar mal, porque las 10 preguntas son la base de toda la tarea, porque de las 10 preguntas salen las 10 respuestas, y de las preguntas y respuestas sale la línea del tiempo. Y de toda esa reflexión hacen, o más bien dicho, de ese proceso hacen esta reflexión de haber entrevistado a su familiar y por último tienen que grabar las preguntas y las respuestas. Pero si las preguntas y las respuestas están incorrectas porque no cumplen, pues tampoco el audio va a cumplir, aunque ustedes no lo crean, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitan para que la actividad integradora número 4 cumpla? Tener en claro que son 10, no son 8, no son 9, no son 12, no son 13, son 10 preguntas en pasado simple. 10 preguntas en pasado simple. Si ustedes quieren poner preguntas con quién, con good, con should, con will, con may, ninguna de esas son preguntas de esta unidad. ¿Qué tipo de preguntas tienen que aparecer? Preguntas con did, ya sea preguntas cerradas, did you study, preguntas con las WH, pero más el did, where did you study, preguntas con el verbo to be en pasado, por ejemplo, where were you born. El pasado es el estelar, no es el futuro con will, no es con el do. Si en su mente o si es que hicieron las tareas en traductor y aparece el do, no son preguntas de esta unidad. Ninguna de esas va a darles una calificación aprobatoria. No existe el do aquí, no existe el is, el are, el am. No son de esta unidad de trabajo. Estamos hablando en pasado simple. ¿Ok? Bueno, tómelo en consideración para que sus actividades lleguen a buen puerto. Habiendo dicho esto, pasemos a lo que nos corresponde, que es el punto gramatical del día de hoy. Tengo una indicación. La indicación dice lo siguiente. Please think of a time in your past when your life was very different from now. For example, think about your childhood, your high school years, or an early job. In two short sentences, describe what you used to do and how you feel about that now. Dice la indicación. Piensa acerca de algún periodo de tu vida ahí, en algún momento de tu vida, en algún punto de tu vida en el pasado, que es diferente de ahora. Por ejemplo, piensa en tu infancia, quizás en la preparatoria o quizás en tus primeros años de trabajo y en dos oraciones sencillas describe qué solías hacer y cómo te sientes ahora acerca de eso. Dice la pregunta, What did you used to do? ¿Qué solías hacer? I used to play outside every day after school. Yo solía jugar afuera todos los días después de la escuela. How do you feel about it now? ¿Cómo te sientes ahora?
I miss those simple times. Extraño esos momentos simples de la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En sí no vamos a buscar la respuesta en este instante. Lo que requiero es que piensen simple y sencillamente en algún periodo de su vida pasada. Cuéntenme en el chat qué solían hacer. Ahora lo podemos hacer en español. Ahorita vemos cómo lo hacemos en inglés, no se preocupen por ello. Pero necesito que piensen algo que hacían en algún punto del pasado que ahora ya no hacen. Por ejemplo, yo solía ver caricaturas. Hoy en día ya no lo hago y de hecho ya ni televisión veo. Yo solía jugar fútbol con mis primos, por ejemplo. Hoy en día ya no lo hago y de hecho ya tampoco nos frecuentamos. Algo que yo solía hacer en el pasado, que hoy en día ya no existe. ¿Qué solían hacer ustedes? Cuéntenme en el chat para comenzar a entrar con este tema y que podamos partir de algún punto, ¿ok? Que esto lo podamos arraigar en algo y sepamos cómo poder narrar con este tiempo verbal. Dice Olga, buenos días, Olga. Yo solía jugar al avioncito, excelente. Hoy en día, pues a lo mejor en algún punto con tu hijo, con tu hija, con tus nietos, con tus hermanos, con quien sea que tengas alrededor, con tus papás, que de pronto puedas simular a jugar a lo mismo, pero ya no es un hábito en sí, ya no existe como ello, ¿ok? Dice Yanelicia, yo solía jugar con mis muñecas, con mis amigas, exacto. Muy bien. ¿Qué más solíamos hacer? Aquellos que faltan por participar. Ahora, esto que vamos a ver el día de hoy es una forma de narrar el pasado. El día viernes de la semana anterior trabajamos, o más bien dicho, la semana previa, es decir, la primera semana de trabajo, trabajamos, valga la redundancia, con la actividad integradora número 2, que hacía uso del pasado progresivo. Pasado progresivo, ¿ok? Entonces, lo que requiero es que pongan atención en esto que les voy a explicar para que sepamos cómo poder meter esto que vamos a aprender el día de hoy o que se supone que ustedes ya revisaron en la plataforma, ¿ok? Dice Lisette, yo solía jugar Stop. Excelente. Mira, ya no me acordaba de ese juego, del Stop, sí es cierto. Yo solía jugar Stop. Muy bien. A ver, la semana pasada, en la actividad integradora número 2, aprendimos a utilizar el pasado progresivo, ¿ok? Ahí llevamos una forma de narrar, ¿ok? El día miércoles de esta semana aprendimos el pasado simple, otra forma de narrar, ¿ok? Esto que vamos a aprender el día de hoy o repasar o reforzar pertenece al pasado simple. Sin embargo, tiene un uso en específico que solo es para el pasado, no existe en el presente. Escuchen lo siguiente. Les voy a dar 3 oraciones en estos 3 tiempos verbales o en estas 3 formas de narrar el pasado. Y ustedes me dirán si encuentran la diferencia en el significado. Dice Jacqueline, yo solía jugar a la comidita, exacto. Y ustedes me dirán si encuentran el significado, porque hay un significado, ¿ok? En cada una de estas cosas. Digo lo siguiente, yo estaba jugando fútbol. Eso es pasado progresivo. Ahora escuchen la siguiente. Yo jugué fútbol. Eso es pasado simple. Ahora escuchen la tercera. Yo jugaba fútbol. Vuelvo a repetir. Yo estaba jugando fútbol. Repito la segunda. Yo jugué fútbol. Y la última, yo jugaba fútbol. ¿Encuentran la diferencia entre las 3? Hay una gran diferencia, aunque ustedes no lo crean. Repito, yo estaba jugando fútbol. Yo jugué fútbol. Yo jugaba fútbol. ¿Cuál es la diferencia en esta última con las 2 primeras? Yo jugaba fútbol. ¿En qué se diferencia de yo jugué? ¿En qué se diferencia de yo estaba jugando? ¿Cuál es la diferencia? Cuéntenme. No importa que se equivoquen, aquí estamos para aprender. Si ya supiéramos, pues ni nos conectamos y mejor ya hacemos nuestro examen de acreditación. Cuéntenme, ¿cuál es esa idea que ustedes tienen acerca del significado? Yo estaba jugando, yo jugué, yo jugaba
fútbol. ¿En qué se diferencia yo jugaba fútbol de yo jugué y de yo estaba jugando? ¿Cuál es la bendita diferencia? ¿Por qué tenemos tres formas de narrar el pasado? ¿Qué queremos imprimir en el significado? Dice su compañera Brenda. Hola, buenos días, disculpen por la demora, no te preocupes, Brenda, aquí andamos. ¿Cuál es la diferencia? Y es importante para que podamos arrancar. De otra manera vamos a seguir sin entender por qué digo yo estaba jugando, por qué digo yo jugué, por qué digo yo jugaba. ¿Cuál es la diferencia? Piensen y denme una respuesta en el chat. Es importante. Yo jugaba, yo jugué, yo estaba jugando, dice Lisette, porque son diferentes tiempos. Es el mismo tiempo, es pasado, aunque el primero es progresivo, el segundo es simple, pero el tiempo es el mismo, es pasado. Pero en cuanto al significado, ¿qué implica decir yo jugaba a decir yo jugué? Se diferencia en las acciones. Es una acción similar. Yo estaba jugando, yo jugué, yo jugaba. Dice Brenda. Yo considero que es dependiendo la descripción de la conversación. Más o menos, algo así. Sí, depende del contexto y por qué es que lo estoy utilizando. Pero en el significado, si digo yo jugué fútbol y ahora digo yo jugaba, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué puedo decir yo jugué y puedo decir yo jugaba? ¿Es lo mismo? Díganme ustedes en el chat. ¿Consideran que es lo mismo yo jugué y yo jugaba? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo decir yo reí, yo reía? ¿Es lo mismo decir yo trabajé, yo trabajaba? ¿Es lo mismo? Dice Olga, no es lo mismo. ¿En qué se diferencia entonces si no es lo mismo? Yo dormí, yo dormía. Yo estudié, yo estudiaba. No es lo mismo, es una acción que hacía pero que deja de hacer. Casi. Por ahí anda, porque lo acabamos de ver, está cercano, pero hay algo más que ya dije, que quizás no se han dado cuenta, pero es lo que necesito que noten. Lo vuelvo a repetir. Yo jugué, yo jugaba. Yo reí, yo reía. Yo estudié, yo estudiaba. Yo lloré, yo lloraba. ¿Cuál es la bendita diferencia? Tiene que haber una diferencia. ¿Y por qué es que es importante que nosotros aprendamos a diferenciarla? Porque al momento de que hacemos uso, ya sea de jugué o jugaba, va a cambiar el significado de lo que estoy diciendo. Dice su compañera, no es lo mismo, es una acción. Ok, fue lo mismo que acabé de leer. Bueno, los ayudo con esto. Si digo, yo estudié inglés, quiere decir que hice esa acción. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? No tengo mayor información. Se pudo haber llevado a cabo eso una vez y digo que pues una vez en mi vida, alguna vez estudié inglés. No tengo mayor información. Pero si digo yo estudiaba inglés, quiere decir que eso fue un hábito en mi vida pasada, que no solamente lo hice una vez, sino fue continuo quizás, o como lo dije, fue un hábito. Si digo yo lloré cuando era niño, pues quizás lo hice una vez. No tengo mayor información, solo sé que eso hice. Pero si digo yo lloraba cuando era niño, y hasta ahorita ustedes que lo están escuchando se darán cuenta del significado. Yo lloraba cuando era niño. Quiere decir que eso era un hábito. Era algo que me identificaba de alguna manera. Era muy llorón quizás. Pues cuando era niño yo lloraba mucho. A diferencia de decir yo lloré mucho, que quizás decir yo lloré mucho, quizás lo hice una vez y me la pasé llorando todo un día. Lloré mucho. Pero si digo yo lloraba mucho, es algo que termina hasta describiéndome y dándome cierta identidad, ¿ok? Esa es la diferencia entre decir jugué, jugaba, dormí, dormía. El primero, dormí, es una acción que simplemente apareció y desapareció. No hay mayor información. Yo jugaba, yo dormía, yo reía, era un hábito en mi vida pasada, ¿ok? ¿Me van entendiendo a qué se refiere uno y el otro? Díganme sí o díganme no para poder irlos guiando de mejor manera. ¿Me van entendiendo por qué uno existe y el otro también? Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, con el primero, yo dormí, es una acción que apareció en algún punto. Yo dormía es un hábito y hasta ustedes lo pueden tener en la mente. No, pues yo dormí 8 horas, algo que apareció. Yo dormía mucho cuando era niño, es decir, me la pasaba todo el bendito día durmiendo, ¿ok? Esa es la diferencia.
¿Listos? Bueno, entonces entremos al tema. ¿Cómo puedo narrar el segundo que acabamos de aprender? El yo dormía, el yo jugaba, el yo reía, el yo estudiaba. Lo podemos narrar a través del used to. Resulta que nosotros en español tenemos una forma verbal en específica para narrar el used to. El used to en inglés significa solía. Yo solía jugar, yo solía dormir, yo solía. Ese solía, nosotros tenemos esta forma en particular de narrar. Yo jugaba, yo dormía, yo reía. Se los explico porque hay muchos alumnos que cuando se acercan y me dicen, ¿cómo digo yo jugaba fútbol? Ah, pues dices, I used to play football soccer. Y dicen, no, ese es el solía, profe, no, ese no es, es ese. Sucede que en inglés no hay este tiempo verbal que tanto estamos buscando o esta forma de narrar, y en inglés hay estructuras que cumplen esa misma función. Si entendemos que esa estructura tiene la misma función y el mismo significado, pues la podemos emplear. Por ejemplo, en español nosotros tenemos ojalá fuera rico, por ejemplo. Ojalá fuera rico. Ese ojalá no existe en inglés. No existe, pero existen estructuras que tienen una misma función, que imprimen un significado similar. Por ejemplo, el ojalá en inglés es el I wish. Y digo, I wish I were rich. Ese were no existe para el I en otro tiempo verbal, pero como esta estructura lo toma en específico para poder imprimir esto que estamos tratando de dar, se lo colocan, ¿ok? Este no es tema de esta unidad, pero es para que tengan en claro esto. El ojalá en inglés no existe, pero hay funciones estructurales o hay estructuras que tienen esa función. I wish, ojalá, y ahí la traducción sería yo deseo. I wish I were rich. Ojalá yo fuera rico, es la traducción por ahí, ¿ok? Bueno, algo similar va a suceder con el used to. El used to, nosotros quizás en español no nos damos cuenta y quizás de vez en vez lo utilizamos, pero tendemos más a utilizar el que tenemos, el decir yo jugaba, yo reía, yo dormía. Pero también puedo decir yo solía jugar, yo solía reír, yo solía dormir, ¿ok? Sí existe. Bueno, a ver, veamos, ¿cómo lo utilizamos entonces? Les dejé una pregunta ahí en el foro de aprendizaje que dice lo siguiente: What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño o un niño? A ver, veamos. ¿Cómo podemos responder esto? Recuerden algo importante. Cuando ustedes quieran construir oraciones en inglés, tenemos que construirlas siempre mencionando a un sujeto. En la mayoría de ellas, sobre todo cuando citemos una oración con un tiempo verbal, va a haber un sujeto sí o sí en inglés. En español lo omitimos, en inglés no es posible, ¿ok? Coloco un sujeto y pienso en verbos. Son los dos primeros ingredientes para poder crear una oración. Pienso en sujetos y pienso en verbos. Digo entonces, yo leo, I read. Yo escucho, I listen. Ok, ya más o menos voy entendiendo que hay un sujeto y hay un verbo. Sin embargo, tanto el sujeto como el verbo tiene que meterse en un molde, en una fórmula. La fórmula que estamos aprendiendo ahora es la del used to. ¿Cómo puedo crear oraciones con esto? Sencillo, veamos qué vamos a hacer. Lo que está en blanco, que son verbos, el día miércoles los transformamos a su forma pasada en afirmación. Cuando quería decir yo jugué, ponía el verbo en pasado. Pero cuando quería decir yo no jugué, regresaba el verbo a su forma simple, recuérdenlo, porque tenía el did con el not. Cuando hice preguntas, mantuve el verbo en forma simple, porque tenía el did. Bueno, con esto, que también pertenece al pasado, no necesito transformar los verbos. Los verbos se quedan igualitos. Lo único que voy a hacer es colocar al used to. Y digo, I used to read a book. I used to listen to music. I used to study. I used to watch. I used to talk. I used to dance. I used to go. Cuéntenme entonces ustedes en el chat, ¿qué solían hacer cuando eran niños? Recuerden, no necesariamente tiene que ser una verdad o una oración que implique ser verdadera. Simplemente tomen una oración modelo para que se quede en su mente y con esa puedan después
comenzar a replicar y construir oraciones que transmitan el significado que tanto están buscando. ¿Qué podemos hacer? Como los ejemplos que están abajo. I used to listen to music. Yo solía escuchar música. I used to go to school in the afternoon. Yo solía ir en la escuela en las tardes. Díganme, ¿qué solían hacer cuando eran niños? Vean los ingredientes que están enfrente, coloquen un sujeto, agreguen used to, coloquen un verbo y denme un complemento y con eso tienen ya su oración completa. Yo solía leer. Si lo transformo al significado que tenemos nosotros en español, decimos yo leía, yo escuchaba, yo estudiaba, yo veía, yo hablaba, yo miraba, yo bailaba, yo iba. Ese es en cuanto a lo que nosotros tenemos en español, pero también la traducción está correcta al decir yo solía leer, yo solía estudiar, yo solía mirar, yo solía, ¿ok? Dice su compañera Olga, I used to watch a movie. Excelente. Yo solía ver una película. Listo. Recuerden, simplemente es una frase modelo, una oración modelo, para que aprendamos a utilizar el tiempo verbal, para que practiquemos. No necesariamente por el momento es importante que sea verdad. Brenda, I used to dance music. Perfecto. Los verbos, recuerden, se quedan en su forma simple. Dice su compañera Yanelicia, I used to dance salsa. Excelente. Eso es todo. Perfecto. Este used to va a cambiar. A ver. Si ustedes ven la pregunta que está en la parte superior, se darán cuenta que el used to es diferente del used to que están ustedes utilizando. ¿Qué le encuentran de diferente al que está en la pregunta con el que está en la oración que ustedes están creando? ¿Qué tiene de diferente? ¿Se dieron cuenta? Tiene algo de diferente. Algo le pasó al que está en la pregunta, a diferencia del que está en las respuestas. ¿Por qué en la pregunta es de una forma y por qué en las respuestas es de otra? Se le agrega el do, casi. Me refiero solamente al used to. Algo tiene distinto, ¿ya lo vieron? Hay algo mínimo, pero ese algo es importante. ¿Qué tiene de distinto el used to en la pregunta del used to en la respuesta? Dice su compañera Olga, la D, la ED. Exactamente, es la D. ¿Por qué arriba tiene una D? Perdón, ¿por qué arriba no tiene D y por qué abajo sí tiene D? Cuéntenme en el chat. El us se le agrega ED. Exacto. La base del verbo es el use, ¿ok? ¿Por qué arriba no tiene una D y por qué abajo sí tiene una D? Ya lo expliqué el día miércoles, recuérdenlo. Lo explicamos al momento de agregar algo, quitar algo. ¿Por qué arriba tiene un uso sin la D y por qué abajo tiene una D? ¿Por qué? El día miércoles lo expliqué y de hecho al iniciar esto también lo pregunté. Porque son preguntas abiertas, casi, ahí vas. Pero hay algo, porque es en pasado, casi, obviamente estamos en pasado. Hay algo, Olga, tú tienes ahí ya más o menos cercana la respuesta. Hay algo ahí. Recuerden que cuando se hace presente algo dentro de la oración o la frase, los verbos se regresan a su forma simple. Cuando algo se hace presente. Y cuando algo se hace presente por lo regular, me refiero a los auxiliares. Dentro de la pregunta hay una palabra que funge como auxiliar. Esa palabra se denomina auxiliar porque justo auxilia, da apoyo para que ciertas cuestiones de la oración se mantengan, se sostengan, que no requieren transformaciones. La pregunta tiene ese auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Cuéntenme, pónganle atención. Fue el que mencionábamos el día miércoles. Fue el que utilizamos para preguntas abiertas. Fue el que utilizamos para preguntas cerradas. Dice su compañera Yanilicia, el did. Excelente, Yanilicia. Es eso. Cuando el bendito did se hace presente dentro de las oraciones, en este caso preguntas o negaciones, el verbo se va a mantener en su forma simple, como ya lo habíamos aprendido. Y aquí el verbo estelar, si lo vemos de alguna manera, es el used to, aunque en sí no es el estelar por sí solo. Por eso es que dejé en la cajita blanca, en estas dos cajitas blancas, dejé ambos en blanco, porque ni used to ni read se mandan por sí mismos.
Ambos trabajan en equipo para imprimir el significado. Aquí no hay un verbo solito estelar. Los dos en conjunto son los estelares, ¿ok? Em, Se llama esto en español peréfrasis verbal, que quiere decir que hay un conjunto de verbos que imprimen el significado. Por ejemplo, si digo yo puedo jugar fútbol, puedo no es el estelar. Jugar no es el estelar. Los dos en conjunto son los estelares. ¿Y por qué? Porque si se me ocurre la brillante idea de quitar puedo, solamente digo jugar. Yo jugar fútbol no es el significado que estoy buscando. Si se me ocurre la brillante idea de quitarle el jugar y dejarle el puedo, digo yo puedo, ¿pero qué? No hay mayor contexto. Los dos en conjunto, yo puedo jugar, imprimen el significado. Ambos son los estelares, ¿ok? Entonces tómenlo en cuenta. Aquí, used to más los verbos, ambos son los estelares. ¿Listos? Bueno, entonces, si ya tenemos afirmaciones, mudémonos a las negaciones. Me voy a mover un poquito de esto. Ya vi que ya lo entendieron de alguna manera. Así que movámonos a las negaciones. ¿Cómo voy a crear una negación? Ya su compañera Yanilicia descubrió cuál es el auxiliar, que es el mismo que utilizamos el miércoles. ¿Qué me falta agregarle a ese auxiliar para construir un no en pasado para negar oraciones? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta agregarle a ese auxiliar que Yanilicia nos acabó de dar? Recuerden que hay formas de decir no, sobre todo de negar oraciones en inglés, y hacen uso de auxiliares más una palabrita de 3 letras. Dice Brenda, el not. Excelente, Brenda. Lo único que requiero es que a ese did que Yanilicia ya nos compartió, le voy a agregar un not. Ese did y el not en conjunto es un no simplemente, pero es un no que niega el pasado, no niega el futuro, no niega el presente, no niega ningún otro tiempo verbal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo construir esto? Hago lo siguiente: sujetos, más el did, más el not. Y aquí viene lo importante. Vean, estos verbos que están en la cajita blanca siguen iguales. No los he cambiado ni en las afirmaciones que hice previamente y no los voy a cambiar tampoco en las negaciones. Lo único que va a sufrir una pequeña modificación es el used to. Previamente le puse una D, I used to play. En negación le quito la D y digo I did not use to read. ¿Qué van a hacer? Esa misma idea que me dieron en la afirmación, la misma, no la cambien, la misma. Tráiganla para una negación. Simplemente estamos practicando, recuérdenlo. Tráiganla para la negación. Si dijeron, I used to dance, nieguenla. I did not use to dance. Quítenle la D al use. Si dijeron, I used to study, nieguenlo. I did not use to study. Le quitan la D al used to. Traigan esos ejemplos al chat para que me permitan darme cuenta que van comprendiendo cómo utilizar este tiempo verbal. Nieguen la misma idea, no la cambien, exactamente la misma idea. Recuerden que solamente estamos practicando. Dice su compañera Brenda, I did not used to dance music. ¿Qué falta que le quites, Brenda? Ponle atención a la frase que está aquí enfrente y hay algo que no tiene ya. Esa D que le colocaron ya no va en la negación. Pónganle atención a los ejemplos que están enfrente. Dense cuenta que hay una D de más en sus oraciones, ¿ok? Quítenle esa D y mantengan el use to sin la D. Yanilicia dice, I did not used to dance salsa. Perfecto, Yanilicia. Yanilicia le quitó la D a el used to, ¿ok? Le quitamos la D porque, como mencionamos, ya tenemos al auxiliar did. Y ese did nos ayuda, nos brinda apoyo para ya no tener que ponerle de, ¿ok? Dice su compañera Brenda, I did not use to dance music. Perfecto, Brenda, ahora sí, eso es todo. Ya le quitaste la D, ya está perfecta la oración. Quizás solamente nos faltaría un punto que cierre la oración. Eso es todo, ¿ok? Recuerden la importancia de los puntos y de las comas. Son importantes para dar pausa, para dar el significado necesario que quiero imprimir. Si la idea que estoy redactando tiene varios momentos, varios apartados, pero pertenece a una misma idea, a una misma construcción, pues pongo comas. Si la idea que acabé de dar, justo ya la concluí, ya no quiero agregarle más, le pongo un punto y ya cerré esa idea y voy con otra. ¿Ok? Entonces tómenlo en cuenta, sobre todo al momento de utilizar la puntuación.
¿Listos? Dice Jacqueline, I did not used to listen to study to school. Yo no solía escuchar estudiar la escuela. Sí, ¿no? Primero, ¿cuál de los dos quieres? I did not used to study. Recuerda que los ejemplos que están aquí enfrente son ejemplos simplemente. Tú lo que tienes que hacer es utilizar algún verbo de los que están después del used to y eso es todo, ¿ok? I did not used to listen. I did not used to study. ¿Qué quieres decir? ¿Escuchar o estudiar? Agregaste dos verbos, Jacqueline. Listen, I did not used to read a book. Quítale el to y ya está perfecta la oración. I did not used to read a book. ¿Ok? Muy bien. Si ya hicimos afirmaciones, ahora es tiempo de crear, perdón, si ya hicimos afirmaciones, ya hicimos negaciones, ahora es tiempo de crear qué. Recuerden cuál es este proceso que seguíamos. Afirmamos, negamos y preguntamos. Vamos con las preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Abiertas o cerradas? Cuéntenme en el chat. Recuerden este caminito. ¿Qué tipo de preguntas abordamos primero? ¿Preguntas abiertas o preguntas cerradas? ¿Cuáles son las que vemos primero? Es el mismo camino que prácticamente seguiremos utilizando, ¿ok? Preguntas cerradas. Excelente. Recuerden que cerradas va con C. Un pequeño detalle, pero es importante también. Vayamos entonces con las preguntas cerradas. ¿Cómo voy a hacer una pregunta cerrada? Ok. Utilizo de nueva cuenta los ingredientes que ya, por ejemplo, tenía en las afirmaciones. Lo único que voy a hacer es colocar al did al principio. Y voy a decir cosas como, ¿Did I used to read a book? Si es que me quiero preguntar a mí mismo, ¿solía yo leer un libro? A lo mejor le pregunto esa misma, a lo mejor le hago esa misma pregunta a mi mamá y le digo, oye, Isma, ¿solía leer libros? Tiene sentido. Dependiendo qué quiero imprimir, vamos a utilizar el sujeto adecuado. Did I used to? Did you used to? Did he used to? Did she used to? Did it used to? Y en lo que quiero que se enfoquen es que el used to no lleva de. ¿Ya vieron? Al igual que en las negaciones, no lleva de. Y no la lleva porque está el auxiliar did. Entonces queda algo como lo siguiente. Did you used to listen to music? ¿Solías escuchar música? ¿Solías ir a la escuela? Did you used to go to school? Entonces, pregúntenme a mí. Coloquen el did más el sujeto, que en este caso sería you, para preguntarme a mí. Did you used to? Y ponen un verbo. Traten de utilizar quizás los mismos ejemplos que ya tenían. Cosas como, Did you used to study? Did you used to dance? Did you used to read? Did you used to go? Did you used to? Did you used to? Did you used to? Dice Brenda, Did you used to dance music? Perfecto, Brenda. Ahí está la pregunta. Ya la tenemos. Perfecta. ¿Ok? Esperamos la respuesta de sus demás compañeros. Pregúntenme a mí. Ese did you es porque me están preguntando a mí. ¿Tú solías bailar? ¿Tú solías estudiar? ¿Tú solías correr? ¿Tú solías dormir? ¿Tú solías leer? ¿Tú solías? ¿Tú solías? Yanelicia, ¿did you used to dance salsa? Perfecto. Ahí está la pregunta. Did you used to dance salsa? Excelente, Yanelicia. Esperamos la respuesta de sus demás compañeros. Sigan simplemente los ingredientes que ya fueron colocando sus compañeras en algún punto, que es el did más el you más el used to más un verbo. Dice Olga, ¿Did you used to watch a movie? Perfecto. Solamente falta una question mark, que sería un signo de interrogación de cierre, y ya está perfecta tu oración, Olga. Lisette, ¿Did you used to dance music? Perfecto, Lisette. Ahí está. Esa es la pregunta. ¿Solías bailar? ¿Did you used to dance? Dice Olga, ¿Did you used to watch a movie? Perfecto. Ahora sí, ya tienes la question mark. Excelente. Muy bien. Tenemos preguntas cerradas. ¿Qué nos falta por ver dentro de este conjunto de preguntas? Necesitamos migrar hacia las preguntas. ¿De qué tipo? Cuéntenme en el chat. Si ya hicimos preguntas cerradas, ahora vamos con preguntas, dice Lisette, abiertas. Excelente, Lisette. ¿Qué vamos a hacer con las preguntas abiertas? Pues tomar como base las preguntas o la base que ya hicimos de la pregunta cerrada.
Esa misma base que ya tengo, no necesito modificarle nada, ¿ok? ¿Qué necesito hacer? Pues colocar eso. Did you used to dance? Did you used to go to school? Did you used to play football, soccer? Did you used to watch? Did you used to study? Esa es una pregunta cerrada. Lo único que voy a hacer es que le voy a agregar las WH. What did you used to read? ¿Qué solías leer? Where did you used to read? ¿Dónde solías leer? When did you used to read? ¿Cuándo solías leer? How did you used to read? ¿Cómo solías leer? Who did you used to read? ¿Quién solía leer? Who did you used to read with? Sería la pregunta. ¿Con quién solías leer? Why did you used to read? ¿Por qué solías leer? Vean cómo queda. Who did you used to listen to music with? Ese with que está en mayúsculas, no les estoy gritando, que a veces algunos alumnos lo malinterpretan porque siguieron las reglas de la etiqueta donde dice que eviten utilizar mayúsculas porque eso es como una falta de respeto y están gritando en redes sociales o en el entorno virtual. Sí, es uno de los usos, pero hay más usos de las mayúsculas. Las mayúsculas sirven para resaltar información, ¿ok? Who did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? El with significa con y el who significa quién. Ellos preguntan, ¿quién solías escuchar música con? Nosotros decimos con quién, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de pregunta podrían hacer? Piensen. Pueden utilizar el what más el for. What did you use to listen to music for? Ese for significa para. Y digo, ¿para qué solías escuchar música? Dice Olga y Brenda. Brenda, who did you use to dance music with? Faltaría el with para que tenga mayor sentido. ¿Con quién solías escuchar música? Y ya estaría perfecta. Repetiste 2 veces use, nada más también ese detalle, ¿ok? Olga, what did you use to study? Hasta ahí. What did you use to study? ¿Qué solías estudiar? Si dices, ¿qué solías estudiar un libro? Ya le diste la respuesta. Solamente, ¿qué solías estudiar? What did you use to study? Hasta ahí. Y cierras con una question mark. Dice Lisette, where did you use to dance music? Perfecto. ¿Dónde solías bailar? Yani dice, what did you use to dance? Hasta ahí. ¿Qué solías bailar? Si dice salsa, ya le diste la respuesta. What did you use to dance? Hasta ahí, Yanelicia. Porque si le agregas salsa, pues ya diste la respuesta tú misma, ¿ok? Dice Jacqueline, what did you use to dance? Perfecto. Olga, what did you use to study? Excelente, Olga. Brenda, when did you use to dance music? Excelente. Ahí está, Brenda. Perfecto. Ya tenemos las ideas, pues un tanto claras, ¿ok? Este es este bendito tiempo verbal que tanto dolor de cabeza les da a varios estudiantes, aunque ustedes no lo crean. De pronto, cuando les explicamos este tiempo verbal, si no lo asociamos de manera correcta, comienza a crear confusiones, ¿ok? Entonces, dice Yanelicia, what did you use to dance? Perfecto, Yanelicia. Cuéntenme, del 1 al 10, siendo el 10 el máximo puntaje a asignar, con relación al nivel de comprensión o manejo de la estructura que acabamos de aprender. ¿Qué puntaje se asignan a ustedes mismos? Siendo el 1 el más bajo. El 1 representa que, pues, sé que existe, no tengo ni idea de cómo utilizarlo, pero por lo menos sé que existe. Siendo el 10 el máximo donde sé que existe, lo manejo, lo comprendo, no tengo conflicto con él. Y el resto de los puntajes, pues obviamente marcan ciertas áreas de oportunidad, pero pues ya es manejable prácticamente el tiempo verbal. Dice su compañera Olga, un 8, Yanelicia, un 8, Brenda, un 8, Jacqueline, un 8. Perfecto, es muy buen puntaje, aunque ustedes no lo crean. Yo cuando aprendí este tiempo verbal, yo creo que iniciándote lo manejaba como con un 4, más o menos. Ya después, pues con la práctica, me fui haciendo consciente, sobre todo asociándolo con las cosas que nosotros ya tenemos en el español, para poder comprender por qué necesito utilizar yo solía, a diferencia de decir jugué, yo solía jugar, a decir yo jugué. De pronto en algún punto pensamos que es lo mismo, pero no, no lo es. Yo dormí, yo dormía, yo corrí, yo corría, yo estudié, yo estudiaba, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer para terminar de comprender este tiempo verbal una vez que ya sé que existe? Practicarlo. ¿Qué puedo hacer una vez que ya revisé este tiempo verbal? Indagar un poco más. Si tengo tiempo en el día, pues puedo buscar un recurso audiovisual en YouTube y ponerle ahí cómo utilizar el used to en inglés y me lo aviento. Si soy tan amante de las inteligencias artificiales que tanto uso le están dando hoy en día, en lugar de decirle que me haga mi tarea, le puedo preguntar,
Y le puedo señalar quizás, darle prompts en específico, órdenes en específico. Compórtate como profesor de inglés de nivel básico. Explícame cómo utilizar el used to. Dame 10 ejemplos. Le pueden dar todas esas indicaciones. Que muchos de nosotros querramos utilizar las inteligencias artificiales solamente para hacer trampa, eso ya es otra cosa. Pero nos ayudan demasiado para que realmente podamos aprender. ¿Ok? Muy bien. Avancemos entonces, dice aquí enfrente, dudas o preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan con relación a lo que acabamos de ver? Ahorita entramos a su actividad integradora 4. Dudas o preguntas. ¿Algo de lo que acabamos de ver les causó conflicto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay dudas o no hay preguntas, también señálenme en el chat para poder ir avanzando. ¿Dudas o preguntas? Quedo a la espera de sus señalamientos. ¿Ninguna? Lisette, Jacqueline, Brenda, Yanilicia, Olga. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dice Olga, entonces, ¿las preguntas de nuestras actividades son preguntas abiertas? Ok, ¿no hay dudas o preguntas con relación a lo que acabamos de ver? Recuerden lo que pregunté. Ahorita vamos a las actividades integradoras. ¿Dudas o preguntas? Ninguna, 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 ninguna. Perfecto, gracias. Muchas gracias. No es que no quiera responderle a Olga, solamente es importante darle espacio a cada cosa. Ahorita le respondemos a Olga, no te preocupes, Olga. Dice entonces que ninguna, ninguna, ninguna. Perfecto. Ahora sí, si ya no hay dudas de lo que acabamos de ver, mudémonos a lo que corresponde con relación a las actividades integradoras que nos corresponden para esta semana de trabajo. Para esta semana de trabajo tenemos dos actividades integradoras. La primera ya les había mencionado que tiene que ver con la redacción de un párrafo acerca del día más feliz de su vida. Las preguntas son preguntas de guía, son preguntas guía que solamente requieren que ustedes respondan, pero que las respuestas las agreguen a un texto. El texto es el evaluable. Las preguntas solamente son las preguntas guía para saber qué redactar primero y qué va después y qué va al último, ¿ok? Pero en sí no son el estelar de su tarea. Lo que tengo que buscar que esté es el párrafo redactado. ¿Ok? Bueno, con relación a su actividad integradora número 4, tenemos que hacer lo siguiente. A ver, pónganle atención a lo siguiente. Ya lo dije al inicio, pero necesito que lo recuerden. Dice su actividad, hay que redactar 10 preguntas en pasado simple. 10. No dice 2, no dice 3, no dice 1, no dice 6. No dice que con do, no dice que con can, no dice que con should, no dice que con will. Dice 10 en pasado simple. 10. Quiere decir que esas 10 preguntas habrán de tener el did, ya sea en una pregunta cerrada o el did en una pregunta abierta. ¿Ok? Ustedes deciden qué tipo de pregunta hacen, cerrada o abierta, mientras se mantenga en el tiempo verbal que está siendo evaluado. Pueden hacer una pregunta cerrada como ¿Did you study? ¿Estudiaste? ¿Eso es evaluable? Sí, es de la unidad y es lo que aprendimos. Puedo hacer una pregunta abierta, como por ejemplo, ¿Where did you study? ¿Dónde estudiaste? ¿Es evaluable? Sí, el did es de esta unidad, ¿ok? Preguntas que tengan do no son de esta unidad. Preguntas que tengan has estudiado no son de esta unidad. Cosas como esas que les dije la vez pasada, que nosotros utilizamos en español tiempos verbales ya de manera clara porque hablamos español. Y me doy cuenta que las tareas las hicieron en el traductor porque utilizan tiempos verbales que no son de esta unidad. Dicen cosas como, ¿has estudiado inglés? Ese has estudiado no es de esta unidad, no es de la unidad anterior, no es de ninguna unidad. Eso es presente perfecto. No es de esta unidad. Preguntas que tienen que hacer son preguntas como, ¿estudiaste? ¿Corriste? ¿Despertaste? ¿Fuiste a la escuela? ¿Cuánto tiempo fuiste a la escuela? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde naciste? Cosas que ya concluyeron. Si digo cosas como ¿has jugado fútbol? Eso no ha concluido, sigue existiendo. Cosas como ¿jugarás fútbol? Eso ni siquiera es del presente, eso es del futuro, mucho menos es del pasado. Tienen que hablar de cosas que ya hayan concluido, que ya no existan, ¿ok? Entonces, cuando comiencen a hacer su tarea, reflexionen sobre lo que están diciendo y escribiendo. ¿Jugaste fútbol? Ok. ¿Eso implica que esa acción ya terminó? ¿Jugaste fútbol? Ah, sí, ya terminó. Es así es.
¿Has jugado fútbol? Ok, ¿eso implica que esa acción ya terminó? ¿Has jugado fútbol? No, no implica eso. Eso es presente perfecto. Entonces esa no va. ¿Dormiste 8 horas? Dormiste. ¿Eso implica que ya terminó esa acción? Dormiste 8 horas. Dormiste. Dormiste. Sí. Ok, eso es pasado. Ok. Reflexionen en lo que están redactando. No solamente hagan preguntas por hacer preguntas. Piensen, si ya acabó esa acción, eso es pasado, ¿ok? ¿Qué tipo de preguntas pueden hacer? Como ya señalé, aquellas que tengan did, ya sea cerrada o pregunta abierta, pueden utilizar el used to, también pueden utilizar el used to. Recuerden que el used to también lleva el did. Preguntas como, ¿solías ir a la iglesia? Did you used to go to the church, por ejemplo? ¿Solías ir a la iglesia? Eso puede ser evaluable. Sí, lo acabamos de ver, es de la unidad y tiene el did, ¿ok? Entonces, ese tipo de preguntas. Eviten preguntas que tengan do, eviten preguntas que tengan can, eviten preguntas que estén en pasado progresivo, que es lo que muchos se equivocan y ponen cosas como where were you working? ¿Dónde estuviste jugando, trabajando? Eso es pasado progresivo, eso es de la unidad anterior, no tiene nada que ver con esta unidad, ¿ok? De esta unidad solo son preguntas que aparezcan con did, con el used to, o que aparezcan con was o con where, como ¿dónde naciste? Where were you born? Eso sí existe aquí, es del pasado, ¿ok? Muy bien. Eso es en cuanto a la primera indicación, 10 preguntas. Ahora, una vez que hagan esas 10 preguntas, les pide que por favor den las respuestas en el segundo apartado. No dice que hagan 10 preguntas más, que es lo que varias tareas ya revisé y algunos estudiantes hicieron otras 10 preguntas. No dice eso. Dice que entrevistes, que realices la entrevista y que pongas las respuestas. Respuestas tanto en inglés como en español. ¿Ok? Ahora, algo que algunos estudiantes me escriben para preguntarme, no tengo ningún familiar que hable inglés. ¿Cómo voy a hacer la entrevista si mis familiares no hablan inglés? Ok, tú aviéntate las 10 preguntas en inglés, porque eso es lo que tienes que practicar. Intenta darle las preguntas a tu familiar en inglés y si no las entiende, dale la versión en español. Lo que buscamos es que practiques, que asocies, ¿ok? Que tu familiar no sabe hablar inglés y te está dando las preguntas, las respuestas en español, pues no hay ningún problema. Ponlas en español y darle su versión en inglés. Pero sí tiene que estar las dos versiones, inglés y español, ¿ok? En el tercer apartado les pide que por favor hagan una línea del tiempo y hasta les da un link para que sepan cómo hacer la línea del tiempo, que entren a ver ese link de YouTube para que sepan hacer una línea del tiempo. ¿Qué tipo de documento pueden generar para hacer su línea del tiempo? Ya sea que utilicen Canva, que utilicen PowerPoint, que utilicen Word o cualquier editor que ustedes gusten y manden, mientras dejen la evidencia, mientras me dejen el link para poder ver la línea del tiempo. ¿La línea del tiempo es en español? No. La línea del tiempo también es en inglés. La línea del tiempo tiene que cumplir con 3 características: imagen, fecha y texto, ¿ok? Tiene que tener eso, una imagen, una fecha y un texto. El texto puede ser mínimo, quizás solamente poner nació en 1920. No hay necesidad de poner mi papá durante su estancia en la Ciudad de México tuvo a su primer hijo y fue mi abuelito que nació en 1900. Nada de eso, pueden hacer una versión más corta, ¿ok? Esa es la línea del tiempo. Después les pide que en un párrafo de 8 líneas máximo escriban acerca de su experiencia, de cómo vivieron esta experiencia de entrevistar a su familiar, de 5 a 8 líneas. Y por último, graben un audio. Recuerden que no importa si se exceden del tiempo, mientras no me manden un audio de 10 minutos, ¿ok? ¿Cuánto se pueden exceder más? Si el audio pide minuto y medio, se pueden exceder máximo minuto y medio más, 3 minutos máximo del audio, y eso ya no va a decrecer su calificación. ¿Qué les pide que graben? Les pide que graben su línea del tiempo, pero me he dado cuenta que muchos tienden a confundirse y no pueden y se les va el tiempo. Entonces, ¿qué pueden grabar para que evitemos contratiempos? Graben las preguntas y las respuestas, solo en inglés. Lean las preguntas y lean las respuestas. Eso, nada más eso. Ya no necesitan romperse la cabeza que leo la pregunta en inglés, doy la versión en español, leo la respuesta en inglés, doy la versión en español, nada de eso. Preguntas y respuestas en inglés, las graban y eso es lo que envían para con su audio. ¿Ok? ¿Listos? Dice su compañera Janet, dice, a las preguntas se las podemos hacer a cualquier persona de la familia. Sí, a cualquiera, a quien tú desees, no hay ningún problema.
Brenda, entonces podemos dejar el link en el punto 3 de tu línea del tiempo. Sí, colocas ahí el link. Nada más verifica que sí te dé acceso. Cuando tú subas el documento, vuelve a entrar y verifica que sí dé acceso, porque hay alumnos que suben los links y de pronto no dan acceso. Tengo que solicitar permiso de acceso y lo que les dije a varios, una vez que yo estoy revisando la tarea, doy clic y si tengo que solicitar permiso de acceso, hago la solicitud y si ya acabé de calificar y me mandan el permiso, me dan el visto bueno para accesar a su documento mucho tiempo después de que ya acabé de evaluar, ya no regreso a ese documento. Entonces ténganlo en consideración que mientras estoy revisando, mando la solicitud de acceso. Y si no llega la solicitud de acceso en lo que estoy revisando y ya acabé de revisar tu trabajo y ya estoy con los de alguien más, ya no regreso a esa actividad. Entonces tomen en cuenta, revisen que el link que envían tiene todo lo necesario y sí abre para que yo pueda evaluarlo. La entrevista es escrita, ¿verdad? Y oral, sí. Primero la haces de manera oral y después pasas la información o la reportas de manera escrita, ¿ok? Ah, qué bueno que preguntó su compañera Jacqueline. No necesitan transformar las versiones de lo que les digan. Es decir, que si su mamá dijo, yo nací en 1920, así como dijo, así colóquenlo. No necesitan poner, mi mamá me dijo que nació en 1920. No hagan eso, ese es un nivel avanzado de inglés. Por ahora simple y sencillamente reporten exactamente lo que les dijeron y hasta es más fácil para ustedes y se queda mayor tiempo en su mente, ¿ok? Perfecto. ¿Dudas o preguntas? ¿Algo más que deseen que les explique? Señálenme. Si no, pues vamos cerrando nuestro cuarto espacio abierto. ¿Dudas o preguntas? Si no hay ninguna, también señálenme por favor para poder ir cerrando. En lo que van señalando si hay dudas o preguntas, dicen que no, 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 perfecto. Bueno, simplemente señalarles lo siguiente. Recuerden que tienen derecho, oportunidad para, dice Olga, entonces también tenemos que agregar imágenes en el primer cuadro. En el primer cuadro me parece que no. A ver, déjame regresar rápidamente. No tengo tan clara la actividad en la mente, aunque ya la he revisado 10,000 veces, pero pues son muchísimas tareas a revisar. No, 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 no. En el primer cuadro simplemente son preguntas tanto en inglés como en español. Segundo cuadro, respuestas tanto en inglés como en español. Tercer cuadro, su línea del tiempo. Esa sí lleva imágenes. Cuarto cuadro, la experiencia o cuarto apartado, la experiencia entrevistando a su familiar, lleva imágenes. Y el quinto, pues es el audio, perdón, no lleva imágenes. Lo único que lleva imágenes es su línea del tiempo, ¿ok? La línea del tiempo lleva imágenes, sí. Recuerden que lleva imágenes, lleva una imagen, lleva texto, lleva una fecha. Son las tres características de una línea del tiempo, ¿ok? Perfecto, entonces. Recuerden que tienen derecho a sus extensiones de tiempo, pero cuando me hablen para las extensiones de tiempo, me marquen que ya la hicieron para que simple y sencillamente pueda yo darles acceso, ¿ok? Dice Yanelicia, ¿pueden ser imágenes de Pixabay? Sí, mientras ponga la referencia, no hay ningún problema. Di de dónde tomaste esa imagen y no va a haber ningún problema, puedes utilizarlas, ¿ok? Pues bueno, entonces, por mi parte es todo. Nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora como siempre. Cuídense mucho, un placer haberlos tenido por aquí. Hasta luego. Bye bye.